Buenas tardes. Reanudamos las sesiones del Congreso Internacional sobre la Biblia en el Teatro Español. La organización del mismo me ha encomendado esta tarde la presentación de esta sesión de ponencias, que con muchísimo gusto acepto y me siento muy honrado al hacerlo. Y sin más, porque el tiempo me han dicho que está muy limitado y para dar paso a los coloquios subsiguientes, pues me cabe también la satisfacción de presentar en primer lugar al profesor Nicasio Salvador Miguel, catedrático de literatura española de la Universidad Complutense y presidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Esta tarde es una tarde medievalista, estoy rodeado del presidente y del secretario de la misma. Y el profesor Nicasio Salvador pues, nos va a hablar con su autoridad habitual de la Biblia y el teatro religioso en la Castilla del siglo XV. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Concreto otra vez lo que acaba de decir el presidente, porque falta una palabra en el programa. No voy a hablar de Biblia y teatro en la Castilla del siglo XV, sino solo de Biblia y teatro religioso. Y agradezco a la organización la invitación que me ha hecho y para hacer una broma me agradezco a mí mismo el haberme puesto precisamente esta ponencia. Voy a centrarme dentro del teatro religioso, aunque haga referencias tangenciales a a 4 obras. La representación del nacimiento de nuestro Señor y las lamentaciones para la Semana Santa de Gómez Manrique, el anónimo auto de la huida a Egipto y el auto de la pasión de Alonso del Campo. No voy a leer nada de la primera parte, que constituye una relación o una especificación de las fuentes bíblicas concretas de cada una de estas obras, con una serie de precisiones también codicológicas y cronológicas, alguna creo que de interés, por ejemplo, el hecho de que todos hemos repetido durante años que el auto de la huida a Egipto fue llevado al convento de Santa María la Bretonera por María de Velasco, basándose en una nota que hay en uno de los impresos que se encuadernan junto a la obra, pero evidentemente esa nota solamente se refiere a ese texto impreso, a la historia nueva del bienaventurado doctor San Jerónimo, no se refiere al volumen facticio tal como se encuentra hoy, y por desgracia la encuadernación que se le dio cuando se compró en 1944 por la Biblioteca Nacional es un desaguisado, como suele ocurrir o solía ocurrir sobre todo antes en esta institución, a pesar de lo cual se puede asegurar que la encuadernación que tenía el volumen en el momento de comprarlo en la Biblioteca Nacional era del 16. Pero, insisto, el auto, por tanto, no nos consta, como se ha venido repitiendo por todos, incluido por mí siempre, es que fuera llevado por María de Velasco, solamente uno de los impresos encuadernados con él. Y hay una serie de precisiones de este tipo en esa primera parte, digo que no voy a leer, de manera que realmente lo que voy a exponer aquí más bien son las deducciones, por no decir conclusiones, porque resulta que entonces las conclusiones serían casi tan largas como la primera parte. Bien. Aunque de las noticias preservadas sobre representaciones dramáticas en Toledo en el paso del siglo XV al XVI, se desprende la escenificación de algunos dramas de temática religiosa no bíblica,
El teatro religioso de esa centuria es fundamentalmente un teatro de cimientos bíblicos, como muestran las 4 obras en que me voy a centrar. Tal peculiaridad no causa ninguna extrañeza, por cuanto la Biblia constituyó la fuente de reiterada recurrencia en todos los géneros de la literatura medieval y, para citar a Miguel Ángel Pérez Priego, la fuente más abundante de nuestro teatro religioso, al igual que ocurrió en el teatro europeo, que también se inspiró reiteradamente en la materia bíblica. Ahora bien, dentro de la Biblia, el teatro religioso prefirió, como se ha destacado más de una vez, asuntos del Nuevo Testamento y en concreto de los Evangelios, escogiendo de manera especial los grandes sucesos de la religión cristiana que ya estaban presentes en los primitivos dramas litúrgicos: la Natividad en el Officium Pastorum, la Pasión y la Resurrección en la Visitatio Sepulcri y la adoración de los magos en el Ordo Stellae. Así, los evangelios canónicos constituyen la fuente básica de la representación de Gómez Manrique, que dramatiza escenas del nacimiento de Jesús, del auto de la huida a Egipto, que escenifica la marcha de la Sagrada Familia desde Palestina hasta Egipto, huyendo de la persecución desatada por el falso Herodes malvado, y asimismo de las lamentaciones para la Semana Santa de Gómez Manrique y del auto de la Pasión de Alonso del Campo, que recogen episodios de los últimos momentos de la vida de Cristo. Tal prevalencia del Nuevo Testamento se comprueba también en los casos de que solo nos quedan referencias indirectas, pues de los 21 autos representados en Toledo entre 1493 y 1500, con motivo del Corpus Christi, 11 elaboran episodios neotestamentarios. Estos temas, de acuerdo con una larga práctica, condicionan su representación en días señalados por concretas celebraciones religiosas, aunque no forman parte de la liturgia, a diferencia de los dramas litúrgicos, cuya magra y esporádica pervivencia en el siglo XV se halla atestiguada tanto en la Corona de Aragón como en el Reino de Castilla, ya que en este, todavía en 1497, a la hora de laudes, se representaba un Officium Pastorum en la Catedral de Santiago de Compostela, como sabemos desde Donovan. Con todo, el teatro religioso puede servir como complemento o prolongación de la festividad litúrgica con la que temáticamente se relaciona. Pues, por ejemplo, la manera en que Gómez Manrique elabora el tema del nacimiento en la representación lo liga a la fiesta litúrgica navideña, por cuanto 3 de sus 7 escenas, como ha escrito recentísimamente Eva Castro, a la que voy a citar sin volver a dar el nombre en 2 o 3 ocasiones en las líneas siguientes, sí en las notas, evidentemente, siguen el orden de los acontecimientos bíblicos que se recogen en la lectura del Evangelio en las misas de Nochebuena y Navidad. En efecto, el asunto de la primera secuencia dramática recoge la lectura evangélica de la misa del 24 de diciembre, in vigilia nativitatis Domini. El argumento de la tercera secuencia dramática sirvió de lectura del Evangelio en la primera misa del día de Navidad, y la cuarta escena funcionó asimismo como lectura del Evangelio de la segunda misa de Navidad o misa del gallo, y que sirvió de base a la ceremonia del Officium Pastorum. Similarmente, el plantus que desarrolla Gómez Manrique en las Lamentaciones formó parte normalmente del final del oficio de Maitines del Viernes Santo, en cuya noche es posible que se representara. No obstante, la representación del nacimiento no es una parte de la liturgia
ni por el uso del romance, ni por su distinta perspectiva, ni por las peculiaridades de su escenificación, lugar y actores, al igual que sucede con las Lamentaciones, que además desarrollan un asunto de carácter extralitúrgico. Por su parte, el auto de la Pasión de Alonso del Campo guarda menor relación con la liturgia, tanto por sus fuentes inmediatas como por su propósito, aunque acaso pudiera representarse el Jueves o Viernes Santo, y una mayor desconexión presenta todavía el auto de la huida a Egipto. En efecto, aquí se desarrolla un episodio de la vida de Cristo que en sí mismo no constituyó el motivo de ninguna festividad litúrgica, aun cuando la huida y peregrinación, según el relato de Mateo, constituyó la lectura de la misa en la festividad de los Inocentes el 28 de diciembre. Hechas estas precisiones y volviendo a los Evangelios, hay que resaltar que aun en los casos en que funcionan como germen inmediato, la recurrencia a los mismos no es idéntica en todos los casos. Así, en la representación y en el auto de la huida a Egipto, sus autores encuentran en los textos evangélicos la inspiración básica y directa. En las Lamentaciones, sin embargo, la narración evangélica se hallaba ya subsumida en la fuente inmediata, es decir, el Plantus Mariae. Y en el auto de la Pasión, aunque se trate de un argumento contado por los 4 evangelistas, aparte de los detalles que de los mismos se toman, no representan el punto de partida, que se encuentra por contra en otros textos que los habían incorporado previamente, como la Pasión trovada y las 7 angustias de Diego de San Pedro. No obstante, según un proceder muy habitual a lo largo de la Edad Media, pormenores y motivos ausentes en los evangelios canónicos se suplen recurriendo a los evangelios apócrifos en un proceder común a las 4 obras que he citado, aunque existen diferencias en la forma e intensidad de su uso que se estudian en la primera parte de la ponencia. Precisamente, la importancia de los apócrifos explica que 3 de los autos representados en las fiestas toledanas elaboren episodios apócrifos de la vida de Jesús y María. Pero además, pese a la referencia neotestamentaria, en casi todas las obras tropezamos también con referencias al Antiguo Testamento, especialmente a anuncios de los profetas, referencias que, insisto, también se estudian con detalle en la primera parte, aunque, añado, en todos los casos, esas referencias vetotestamentarias perfectamente engranadas en el fondo evangélico pretenden mostrar la prefiguración que de sucesos de la vida de Cristo presenta la ley antigua. No debieron faltar, con todo, algunas obras, o no faltaron, con todo, algunas obras que desarrollaron exclusivamente episodios vetotestamentarios, como ocurre con 3 de los autos representados en Toledo durante las mencionadas fiestas del Corpus, con argumentos comunes al de otros lugares. No tengo claro, sin embargo, que a estos cimientos bíblicos se agreguen a veces, como han escrito algunos, reflexiones tomadas a los padres, ya que la vinculación de la escena séptima del auto de la Pasión con la Meditatio Vitae Christi de San Buenaventura lo es, a mi juicio, de modo indirecto. Y no me parece que el realce del ascetismo y la espiritualidad del Bautista en el auto de la huida a Egipto tenga que ver con las exégesis evangélicas de Juan Crisóstomo, las homilías sobre San Mateo y de San Ambrosio, el tratado sobre el Evangelio de San Lucas, según alguien ha propuesto recientemente. Cuando digo a alguien que no estoy en desacuerdo, no lo digo, lo dejo en la nota, solo he citado a las personas con las que estoy de acuerdo.
ahora, en la exposición oral. Asimismo, sigo, por lo que atañe a la literatura contemporánea, hay que aquilatar para distinguir las fuentes de las analogías. Así, por caso, se ha indicado que la escena sexta de la representación, donde los ángeles ofrecen al niño Jesús los futuros instrumentos de la pasión, tiene como antecedente el poema de Ambrosio de Montesino, de lo que el ángel respondió en el huerto a Cristo cerca de la oración que al Padre hizo. Pero una cosa es que existan concomitancias y otra que la pieza de Montesino sea un antecedente, lo que no cabe defender por razones cronológicas. De modo paralelo, se ha señalado la posibilidad de que el autor del auto de la huida a Egipto se hubiera servido de la traducción que de la infancia del Salvador de San Bernardo de Claraval se publicó en la imprenta burgalesa de Juan de Burgos en 1495, más las coincidencias en el lenguaje que se han indicado a mí se me hacen totalmente irrelevantes y monstrencas. Muy distinto resulta, no obstante, lo que ocurre con el auto de la pasión de Alonso del Campo, cuya escena primera imita sustancialmente, con múltiples calcos literales, la coetánea pasión trovada de Diego de San Pedro, la cual ya había bebido con profusión en los evangelios y de la que Campo toma también algunos versos en la escena séptima, mientras que el planto de María en la octava, que goza de una larga tradición en latín y romance desde el siglo XIII, deriva íntegramente de las 7 angustias, otro poema del mismo San Pedro, luego redactado en parte por el propio autor en la Pasión Trovada. Asimismo, en la obra se revelan claras huellas de las lamentaciones de Gómez Manrique, puesto que los plantos de San Pedro y San Juan siguen la misma estructura métrica, ahorro los detalles que doy, y terminan, esto sí, con un verso quebrado que repite las mismas palabras usadas por Gómez Manrique: hay dolor. Por fin, un lejano eco de los primeros versos de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, parece encontrarse en los versos 45-50 de esta obra. Si los asuntos abordados por el teatro religioso del siglo XV están ya presentes en los primitivos dramas litúrgicos, tampoco en esta época son exclusivos esos asuntos de la labor dramática, ni en la temática ni en la forma. Así, por lo que atañe a la temática, el teatro religioso cuatrocentista muestra analogías evidentes con la poesía sagrada contemporánea, a veces de modo más genérico, a veces en cuestiones de detalle. En el primer caso, se incluyen las similitudes temáticas de estos dramas con las grandes obras que en prosa o en verso se ocuparon de la vida de Jesús, desde diversas traducciones de la mencionada infancia del Salvador a la versión de la Vita Christi, por ejemplo, hasta los poemas de Íñigo de Mendoza, Ambrosio de Montesino, el Comendador Román o Diego de San Pedro, que en alguna ocasión funcionaron incluso como fuente directa de algunos de los dramas, según acabamos de indicar, con San Pedro y el auto de la pasión. En cuanto a pormenores más concretos, cabe señalar, verbigracia, las semejanzas antes comentadas entre la escena sexta de la representación y un poema de Ambrosio de Montesino, mientras que el lamento de San Juan, presente en las lamentaciones de Gómez Manrique y en la escena séptima del auto de la pasión de Alonso del Campo, aparece también tanto en un poema del mismo Gómez Manrique, Los cuchillos,
del dolor de Nuestra Señora, escritos a instancias de su mujer Juana de Mendoza, como en un romance de Montesino sobre la disposición y tristeza que la Reina del Cielo tenía cuando uno le vino a decir que su hijo estaba preso. Escrito en verso, el teatro religioso del siglo XV se caracteriza formalmente por sus conexiones con la lírica tradicional y sobre todo con la poesía cancioneril o cortesana, como la quieran llamar. Con esta, el enlace formal se revela en la polimetría al servirse de una comunidad de metros variados. Voy a saltarme el análisis que hago de la polimetría de cada una de estas obras y solo leo la referida a una de ellas por las correcciones que hago, que es el caso del auto de la Pasión, donde en un célebre artículo de un célebre estudioso se defendió que se trataba de un auto con antecedentes que podían remontar hasta el siglo XIII, basándose, entre otras cosas, en el uso del pareado. Y yo digo aquí que en realidad el pareado se siguió usando en textos científicos castellanos del siglo XV, como muestra el Tratado de las Apostemas de Diego el Cobo, que yo mismo estudié hace años. Se empleó con cierta frecuencia en la poesía narrativa catalana de la misma centuria, en la poesía de los grandes retóricos a fines del siglo. En el teatro francés fue la forma propia de la farsa y, sobre todo, es que el recurso al pareado no resultó ajeno al teatro castellano contemporáneo, puesto que Gómez Manrique, autor indudablemente conocido por Alonso del Campo, recurrió a pareados anisosilábicos en la apertura de las dos primeras escenas de las Lamentaciones y en pareados isosilábicos se presentan dos de los villancicos del auto de la huida a Egipto. Repito, los análisis métricos están en dos páginas que no he leído. Pero además, añado, la polimetría del teatro religioso se enriquece aún por un nexo con la poesía tradicional que viene marcado por la introducción de villancicos que acogen tanto la representación como el auto de la huida a Egipto, si bien con una funcionalidad e insistencia muy diferentes. Así Gómez Manrique solo echa mano de un villancico para cerrar la obra, que es una canción de cuna cuya temática gozó de cierto éxito en Europa y en concreto en la poesía franciscana. Por el contrario, en el auto de la huida a Egipto, recurriendo a un esquema cegelesco con diversas variantes, se intercalan 5 villancicos que, además de convertir la pieza en la obra dramática anterior al siglo XVI, con mayor abundancia de elementos musicales, la enlazan con la lírica tradicional, pues por caso el villancico que inicia la escena novena, Romerico, tú que vienes, es versión a lo divino del difundidísimo villancico amoroso, Romerico, tú que vienes, de donde mi señora está, las nuevas de ella me da. No todos los textos dramáticos de temática religiosa se destinaban a los mismos receptores. En efecto, el auto de la Pasión de Alonso del Campo, escrito en el contexto de las dramatizaciones con que se conmemoraban distintas festividades religiosas en la ciudad de Toledo, busca un receptor universal que son los habitantes de la ciudad. Por el contrario, la representación del nacimiento de nuestro Señor de Gómez Manrique y el auto de la huida a Egipto se destinan a un círculo cerrado con un público muy concreto, las monjas de unos conventos determinados. Y lo mismo ocurre probablemente
con las lamentaciones para la Semana Santa de Gómez Manrique. Así, la representación del nacimiento de nuestro Señor responde, como es sabido, a un encargo expreso que María Manrique, miembro de la ilustre familia de ese apellido, hace a su hermano Gómez Manrique como vicaria del convento de Clarisas de Calabazanos entre 1458, año en que se traslada al convento, y 1468, fecha en que fue nombrada abadesa tras la muerte de su hermana Aldonza. En otro convento, el de Santa María de la Bretonera, se conservó el auto de la huida a Egipto, que, compuesto, soy de los que pienso también en las últimas décadas del siglo XV, y preservado en una copia de fines de esa centuria o de principios del siguiente, se encuadernó en el monasterio en el siglo XVI junto con dos impresos, uno de los cuales, como decía al principio, había llevado al monasterio en 1512, según un apunte que en él consta, María de Velasco, perteneciente a la preclara familia de los condes de Haro. Por tanto, aun cuando la anotación en la historia no indica, pese a la reiterada interpretación que se le ha dado, que las tres obras que hoy forman el volumen facticio fueran donación al monasterio de la misma María de Velasco, el hecho de que allí se encuadernaran en el siglo XVI certifica que el auto de la huida a Egipto circuló en el convento, donde con toda probabilidad se representó, pues en las mismas hojas manuscritas, aunque con distinta letra, se copiaron algunos poemas expresamente dirigidos a monjas. Por fin, aunque nada seguro cabe afirmar sobre los destinatarios de las lamentaciones, no parece descabellado pensar que, ampliando lo que había hecho con la representación del nacimiento, Gómez Manrique las pensara también para su representación en un convento femenino y más concretamente para el mismo convento de Calabazanos, en que habían profesado no solo sus hermanas María y Aldonza, sino también su madre, y que fue considerado como la fundación piadosa más importante de la familia Manrique. Por tanto, estas piezas, aunque en Castilla parezcan como los primeros ejemplos conservados de un teatro dirigido a un público de profesas, vienen a añadirse al elevado número de composiciones teatrales que desde época muy temprana se escribieron para conventos femeninos en la Europa medieval, proyectándose en la España de los primeros decenios del siglo XVI, como atestigua el auto de la Asunción, compuesto hacia 1510 para el monasterio de Nuestra Señora de la Cruz en Cubas, Toledo. Evidentemente, los receptores determinan en cada caso las circunstancias de la representación, aunque se trate de un terreno en el que nos movemos todavía con menos elementos de juicio que en otros aspectos. Con todo, por lo que atañe al auto de la Pasión de Alonso del Campo, es casi seguro, como mostró Sirera hace unos años, que se pensó para una representación itinerante que condiciona su estructura y su misma escritura. Y a juzgar por los apuntes de Alonso del Campo sobre las representaciones toledanas a fines del siglo XV, la escenificación debió contar con un rico vestuario, escenografía y tramoya, de cuya posible espectacularidad puede hacerse cargo quien haya asistido en nuestros días a la representación del Misteri d'Elx, compuesto también en la segunda mitad de la misma centuria. Sobre las restantes obras podemos llegar a varias deducciones sobre los intérpretes y el escenario. En efecto, al destinarse a una mise en scène en conventos femeninos, las intérpretes solo podían ser las propias monjas, y a ese hecho previo se adaptan algunas situaciones, de modo que a veces no solo representaban papeles ajenos, sino que actuaban como tales monjas. Así, en la escena sexta de la representación de Gómez Manrique, los personajes que presentan los martirios
no pueden ser los ángeles de la escena anterior, los cuales, por estar libres de pecado, no pueden ofrecerlos, como dice el texto, para nuestra redención, sino que tienen que ser las mismas hermanas, que sin duda son también las que entonan la canción para callar al niño con que se cierra la obra. Debe quedar claro con todo que la actuación de mujeres como actrices en esos años no fue exclusiva de los conventos femeninos ni del teatro religioso, ya que en la escenificación de los momos compuestos por Gómez Manrique para el 14º cumpleaños del infante don Alfonso, a petición de la infanta Isabel, intervinieron como actrices la propia infanta y sus damas en el Palacio de Arévalo. Por otra parte, en lo que atañe al escenario, estos dramas no debieron de representarse dentro de la iglesia, sino en una sala del convento, como podía ser el refectorio, según consta en el auto de la Asunción del monasterio de Cubas. Y, por tanto, se muestran como los más tempranos paradigmas conservados en Castilla del teatro cortesano de salón, junto a los momos recién citados y a las églogas de Juan de la Encina, de que se hablaba esta mañana, también dirigidas a un círculo cerrado, en este caso un círculo nobiliario. Me quedan 3 minutos y voy a acabar. Bueno, voy a acabar. 3 o 4. El teatro religioso cuatrocentista tuvo 2 tipos de promotores, la Iglesia y la nobleza. En cuanto a la Iglesia, continuaba de este modo la ininterrumpida conexión que había mantenido con el teatro desde los orígenes del drama litúrgico y que había incrementado posteriormente en las distintas variedades del teatro religioso en lengua vulgar y en la vinculación de relevantes fiestas del calendario religioso, como la del Corpus Christi, con representaciones dramáticas. Así, el auto de la Pasión de Alonso del Campo formaba parte de las escenificaciones que en diversas festividades patrocinaba el Cabildo toledano y de las que, aparte de referencias más antiguas y menos concretas, como las que da el arcipreste de Talavera, nos han quedado noticias de 66 representaciones, gracias a las cuales conocemos títulos, argumentos y diversas peculiaridades de la puesta en escena, actores, vestuario, tramoya. Los otros dramas, sin embargo, manifiestan algún tipo de conexión con la nobleza. En efecto, es María Manrique la que pide a su hermano Gómez la escritura de la representación. Y por cuanto María ingresa en el convento en una edad madura y con la experiencia adquirida en una vida cortesana, parece evidente que si solicita esa pieza, lo hace, porque antes de profesar conocía ese tipo de representaciones que ahora promueven en el claustro. Lo que estoy diciendo puede engarzar con lo que se ha dicho en otro libro, pero de manera diferente. O sea, yo pienso que son las nobles las que conocen antes de entrar en el convento lo que luego van a representar, no que hubiera un teatro que está creado desde dentro. Bueno, en fin, inteligentibus pauca. Circunstancias similares debieron fomentar la composición de las lamentaciones. Y en cuanto al auto de la huida a Egipto, aunque no conste que fue la propia María de Velasco quien llevó el texto al claustro, resulta indudable que a su entrada en el monasterio contaba con una formación religiosa que deseaba continuar y por eso portó libros con ella. En el desarrollo de ese teatro, en suma, influyeron unas monjas que en buena parte procedían de la nobleza y que antes de ingresar en el convento, insisto, contaban con una preparación intelectual que deseaban mantener tras su profesión. En efecto, los indudables intereses literarios y culturales que se manifiestan en algunos conventos femeninos no pueden desligarse del notabilísimo incremento que experimentó la educación de las mujeres, y en especial las de las familias nobiliarias, a lo largo del siglo XV, muy singularmente en el reinado de los reyes católicos, con el impulso personal de doña Isabel. Eso lo voy a leer hasta aquí. En ese contexto hay que incluir
Los libros que buscaban específicamente ampliar la educación de las religiosas que no sabían latín y habían de seguir una formación distinta de los varones. Tal es el propósito, por caso, del tratado, que resaltando asimismo las normas de convivencia que debían atenerse, procuró para las monjas de su diócesis, Fray Hernando de Talavera, en la suma y breve compilación de cómo han de vivir y conversar las religiosas de San Bernardo que viven en los monasterios de la ciudad de Ávila, sujetas al obispo de aquella ciudad y obispado. De manera similar, la reina Isabel, con el deseo de que el manual para la enseñanza del latín, que en 1481 había publicado Nebrija con el título de Introducciones Latinae, pudiera servir también a las religiosas, dice la reina, sin participación de varones, solicitó a Nebrija, a través de Hernando de Talavera, que editara el libro con la traducción castellana en columna paralela a la derecha, lo que hizo el profesor Salmantino en 1486. Pero las monjas no eran siempre receptores pasivos, sino que en ocasiones tomaban la iniciativa de encargar textos sobre materias varias, como hizo María Manrique al demandar a su hermano Gómez la representación, o como hizo la devota monja a cuyo ruego compuso Diego de San Pedro la Pasión Trovada. Así las cosas, los conventos femeninos se convirtieron en espacios de interés cultural impulsado por monjas procedentes de la nobleza, un estamento con el que los monasterios se hallaban relacionados en muchos casos desde su fundación, al haber sido erigidos por su patronazgo, como ocurre precisamente con Calabazanos y Santa María de la Bretonera, convirtiéndose en los centros donde eran acogidas viudas e hijas de esas familias y donde eran enterrados sus miembros relevantes. Ahora bien, el padrinazgo dispensado por la nobleza al teatro religioso no se limitó al que se desarrolló en conventos femeninos. Por eso digo que no es un teatro de monjas, sino de nobles, algunas de las cuales son monjas, como prueban, las escenificaciones jiennenses, amparadas por el condestable Miguel Lucas Diranzo. Uno de los primeros que se dio cuenta de estas representaciones fue el profesor Oleza, en un articulito que hace muchos años, cuando éramos más jóvenes, o las representaciones de Encina en el Palacio de los Alba en Salamanca. Por tanto, independientemente del papel que aún jugaba la Iglesia, el patrocinio del teatro religioso por la nobleza no fue sino una parte del mecenazgo literario y cultural que sus integrantes realizaron a lo largo de la Edad Media, con un extraordinario incremento desde el siglo XV, junto con el que llevaron a cabo los reyes, según prueba para los años que nos ocupan el patrocinio prestado desde la corte regia a diversas representaciones dramáticas. En una palabra, voy a terminar aquí, aunque no voy a leer las páginas dedicadas al propósito de estos textos, ni a una conclusión que me haría discutir con mi amiga María Gracia Profeti, y hoy no tengo el cuerpo para discusiones. En una palabra digo, la protección, y acabo con esto, dispensada por la nobleza, discutir cariñosamente contigo, al teatro religioso constituye una muestra más de que casi ningún aspecto de la realidad histórica del siglo XV puede estudiarse sin tener en cuenta a ese estamento.